Los templarios civilizaron esta tierra salvaje. Bienvenidos a la trilogía de El Arzac. El Aveyron, que se corresponde con la medieval región francesa de Rouergue, es uno de los territorios más desconocidos de Europa, región de senderos de peregrinación hacia Compostela, de importantes cenobios, de ciudades amuralladas, de bastidas, de espectaculares gargantas naturales, de pueblos troglodíticos y de quesos artesanales, que ahora, gracias al moderno viaducto de Millau, está más al alcance de un turismo hispano que ama la historia y las tradiciones, así como todo lo relacionado con los templarios. Durante la Alta Edad Media, el condado de Rouergue, en el extremo nororiental de Occitania, fue un territorio de gran trasiego humano, donde mucho antes de la llegada de los cátaros y de la presencia del temple, visigodos y merovingios no cesaban de medir sus armas, venciendo finalmente estos últimos, quienes habían fijado su capital en Redae, actualmente Rennes-le-Château, antigua capital del condado del Racé. Sin embargo, el Larzac, tierra al sureste del Rouergue, conocida por sus elevadas llanuras, Cos, atravesada por profunda garganta abierta por el Tar y sus afluentes, seguía siendo una tierra salvaje, de aldeas perdidas en las verticales paredes de los desfiladeros, de asaltantes de caminos, de sobrecogedoras leyendas y de peligrosas manadas de lobos, venenosas serpientes y alimañas con bosques encantados en donde ni los rebaños de ganado osaban penetrar. Nada segura, por tanto, para levantar una comunidad próspera. Habría que esperar muchos años para que las cosas cambiaran. Y fue en 1140 cuando los templarios, los pobres caballeros de Cristo y del Templo de Salomón, se establecieron en Rouergue y con ellos progresivamente se fueron alzando abadías cistercienses como la de Sylvanus, pequeñas granjas de explotación agropecuaria y con ayuda de los señores feudales de la región también ciudades. Eran los cimientos de la primera encomienda que se ubicó en la entonces aldea de Santa Eulalie, en el valle de Cernon. A partir de aquí, todo un mundo de actividades y realizaciones se llevarían a cabo en este olvidado y peligroso territorio, a caballo entre la Provence y el Languedoc, los Pirineos y el macizo central de Auvernia. En los años siguientes fueron numerosas las fundaciones que los templarios protagonizarían en el territorio del Arzac, el mas de Cosseny-Holz en 1148, el mas principal de Viala y Viala de Pas-de-Joux en 1151, la iglesia de Santa Eulalia en 1151, el mas de Cornalac en 1153, etc. Pero hay que hacer especial referencia al año 1158, cuando los templarios, una vez llevadas a cabo tales fundaciones, fijaron su cuartel general en la zona, en Santa Eulalia de Cernon, fruto del acto por el cual el conde de Barcelona Ramón Berenguer IV y su esposa Petronila, reina de Aragón, conjuntamente con el vizconde de Millau, Raymond Berenguer II, entregan a Élie de Montbrun, maestre templario de Rouergue, la villa de Santa Eulalia, con la autorización plena para que puedan fundar y crear las poblaciones, granjas y ciudadelas que consideren necesarias. Después de este acto, que constituye un momento histórico de singular importancia para el desarrollo de esta región durante los siglos medievales, las fundaciones fueron la Constante, la Cavalerie, al Sobre, la Couverturade, Saint-Étienne, las granjas de Mas de Massenal, de Flojac, de la Blaquerie, etc., además de otras poblaciones, entre las cuales Lourdes en el Gard, Clermont-Lérault, Lodève, Canet, Rocosel, Saint-Sernin, etc. Una vez considerada finalizada la tarea de fundaciones de villas, ciudadelas y granjas, los templarios se preocuparon de mejorar la ruta de comunicación entre todos los núcleos de población, evitando la dispersión humana entre los asentamientos de este inmenso territorio, al tiempo que se vigilaban los caminos, limpiándolos de asaltantes,
No cabía la menor duda que, en pocas décadas, el Larzac había cambiado en una mejora cualitativa que llamaría la atención de propios y extraños. La encomienda se hallaba en Santa Eulalia, porque el clima en el valle del Cernón era mucho menos riguroso que las altas llanuras Cos del resto del Larzac. Además, Santa Eulalia, gracias a su excepcional emplazamiento, permitía una mayor movilidad en cualquier dirección en caso de intervención militar. Con el consentimiento de Hugues, conde de Rodé, y la protección del rey de Aragón, Alfonso II, en 1187, los templarios fortifican las ciudades de Santa Eulalia, la Cavallerí y la Couverturade, tras lo cual el Larzac experimentaba la gran transformación de ser un territorio salvaje peligroso, sin ninguna posibilidad para los campesinos y ganaderos, a ser una tierra con futuro, de fértiles tierras de labor, de prósperas explotaciones ganaderas, de concurridos mercados y ferias, de equilibrio y felicidad. Los templarios hicieron la gran tarea de domesticar el agua, traída desde los fondos de los ríos para regar las tierras, diseñaron estanques y embalses para combatir los periodos de sequía, con canales que subterráneamente llegaban hasta las mismas viviendas, como se ha podido demostrar en la Couverturade, para lo cual se cree que precisaron de los consejos de grandes alarifes islámicos que traerían seguramente de Al-Ándalus, con lo cual volvemos a confirmar la estrecha relación que el Temple mantuvo con los grupos no cristianos de su época, judíos y musulmanes. Los muros de Silvanés garantizaban la paz espiritual de todo el territorio del Larzac. La abadía cisterciense de Silvanés fue fundada en 1136 por Pons de Leras, un noble caballero de Lodève que, tocado por la gracia divina durante una Nochebuena, dejó de ser bandolero para dedicarse a la penitencia y a la oración, ingresando en la orden del Cister. Gracias a las donaciones y al apoyo de los templarios de Larzac, que tenían su encomienda más importante en Santa Eulalie de Cernón, Silvanés conoció largos periodos de esplendor. San Bernardo de Claraval, que visitó Silvanés, dijo de esta abadía: les pasmará el contraste asombroso entre el exterior y el interior. La iglesia abacial tiene la pureza de la azucena y la belleza de la rosa. El plan arquitectónico del conjunto monacal es el mismo que se repite en la mayoría de las abadías cistercienses. La nave sur del crucero se prolonga hasta formar el ala este con la sacristía, la sala capitular y el escritorio. Encima está el dormitorio de los monjes, accesible directamente desde la iglesia por la escalera de las maitines. El ala sur es para el horno, la enfermería, la bodega, el refectorio y las cocinas. El ala oeste alberga el refectorio y el dormitorio de los legos, así como la hospedería. La orientación de la iglesia hacia el este permite que el primer rayo de sol venga a iluminar el coro, símbolo del Cristo resucitado. La ausencia de cualquier decoración, excepto la utilización de motivos vegetales, permite que el lugar monástico adquiera el espíritu del yermo donde Dios habla al corazón. Respecto al coro, toda una muestra valiosa del arte cisterciense. En Silvanés se rebasa el simbolismo trinitario habitual, que se materializa por 3 aberturas altas y de poca anchura, donde vemos el 7, número que simboliza la plenitud de Dios, incluyendo la presencia simbólica de la Virgen María, patrona de la Orden del Cister, con el gran rosetón central. Debemos observar un detalle simbólico particularmente interesante acerca de la capilla de los difuntos. Este oratorio está orientado de tal modo que, al pasar por el ventanal especialmente ancho de la nave del crucero, los últimos rayos del sol de poniente venían a acariciar al monje fallecido, al que se velaba aquí, vestido con su hábito. Aquella era una forma de expresar la fe en la resurrección. Mañana se levantará el sol.
El crucero, edificado entre 1159 y 1181, ofrece una arquitectura diferente de la del resto de la iglesia. Aquí los nervios no constituyen la bóveda, sino que sirven para fortalecerla. En la nave sur se inicia la escalera llamada de las Maitines, que conduce al dormitorio de los monjes. De este modo se permitía bajar directamente a la iglesia para participar en la primera oración a las 3 de la madrugada. En la nave norte, el rosetón de 6 pétalos simboliza a la Virgen María, protectora de la Orden del Císter. Alrededor, 12 lóbulos recuerdan a los 12 apóstoles a quienes Cristo confió el poder de perdonar los pecados. La nave de la iglesia sorprende por su luminosidad, equilibrio y armonía, al carecer de naves laterales y contrafuertes exteriores. El peso de la bóveda superior se puede soportar gracias a 3 conceptos que debemos de tener en cuenta. La utilización del arco apuntado, que permite un empuje en sentido oblicuo. Los contrafuertes están dentro de los muros, permitiendo la creación de capillas laterales, y la bóveda es de toba, una piedra porosa mucho más ligera. La iglesia tiene 2 puertas. La de la derecha servía para sacar el despojo del monje fallecido y para la entrada de los fieles, mientras que la puerta de la izquierda la utilizaban los legos. Al claustro del que solo se conserva un ala, las otras 3 galerías fueron destruidas durante los episodios de la Revolución Francesa. Se accede a través de la puerta a la derecha de la escalera de las Maitines. Este corredor periférico que solo da al cielo, todo el conjunto monacal conecta directamente con la iglesia, que es el verdadero corazón de la abadía. Un precioso tímpano decora la parte superior de la puerta que da a la sacristía, cuyo simbolismo interpretamos utilizando el Apocalipsis de San Juan. 24 rayos de sol, y no triángulos, rodean el arco de medio punto y simbolizan a los 24 ancianos que glorifican a Cristo muerto y resucitado. El cordero inmolado en la cruz simboliza a Cristo, la triple arcada, símbolo trinitario, y la paloma al Espíritu Santo, que se agarra al tallo de una flor de lis, símbolo trinitario y de pureza. La sala capitular al lado de la sacristía es el cerebro de la abadía. Cada día los monjes solían reunirse aquí para escuchar y comentar un pasaje de la regla de San Benito. También en esta sala se tomaban las decisiones importantes relativas a la gestión de la abadía. El scriptorium es la prolongación de la sala capitular. Aquí se hallaban los pupitres donde los monjes copiaban los manuscritos que formaban la biblioteca. Respecto a los pilares que soportaban el peso de la bóveda superior, los más alejados de la iglesia son cuadrados, símbolo de lo terrestre, de lo humano, mientras que los más próximos a la iglesia son circulares. El círculo representa lo divino, lo espiritual, en medio los de planta octogonal, porque no debemos pasar de un pilar a otro, sino después de una vida laboriosa. Así todo significa algo. Pero no deberá marcharse de Silvanés sin haber admirado su gran órgano. Su caja de madera de castaño es un mueble de 12 metros de altura, 9 de anchura y 3 de profundidad. Este colosal instrumento contiene 10 toneladas de acero, 20 metros cúbicos de madera, 20 metros cúbicos de piel de cordero, 3.500 tuercas de ajuste, 2.900 kilos de estaño y de plomo. En total, los artesanos de la villa gascona de Plaisance-Digiers precisaron 30.000 horas de trabajo para domesticar el aire en una selva de 5.000 cañones que dan cada uno una nota y un sonido distinto. Silvanés fue el alma del Artsakh, territorio que fue domesticado y colonizado por los caballeros templarios, y la Virgen María, desde esta abadía cisterciense, velaba por sus gentes. Hoy descubrimos la magia de una ciudad templaria. La ciudadela fortificada de la Couverturade
es todo un ejemplo de la frenética labor constructora llevada a cabo por los templarios en el territorio del Artsakh. Hoy, 800 años después, sigue asombrándonos. Al traspasar la puerta de acceso, el viajero parece entrar en el túnel del tiempo, en medio de un silencio sepulcral, aislado del mundo exterior por sus elevadas murallas y recias torres. La calle principal, flanqueada de vivienda levantada con piedra de caliza gris y de granito, nos introduce en plena Edad Media a un mundo de damas y caballeros, de bazares y tiendas, de guerreros y alquimistas. Tras recorrer algunas calles, alcanzamos la iglesia parroquial dedicada a San Cristóbal, situada en el extremo oriental y más elevado de la ciudadela, y a pocos metros del castillo, construido igualmente por los templarios en el año 1200, en cuyo camposanto, como evidencian las estelas discoidales que allí aparecen sobre el verde manto, reposan caballeros templarios y perfectos cátaros, confirmando la estrecha relación de ambos colectivos en contra de lo que algunos historiadores de nuestros días quieran rechazar, estelas que también se repiten en el interior de la iglesia. En las puertas de numerosas casas vemos clavada una flor de cardo, símbolo solar protector y al mismo tiempo barómetro del ganadero. La coberturade fue terminada de construir en 1249. En ella, el temple no sólo confirmaba la seguridad de las familias que allí residían, sino que suponía toda una garantía para las innumerables granjas y aldeas que había desperdigadas por toda la inmensa llanura del Artsakh y unidas a través de una red de caminos y senderos abiertos igualmente por los templarios. El viajero que llegue en nuestro día a visitar la coberturade quedará asombrado por la belleza espacial de esta ciudadela herméticamente rodeada por un recinto de murallas de piedra caliza gris extraída de las canteras próximas. Recorrer el pasillo de ronda superior que enlaza las torres redondas y cuadradas a lo largo de todo el perímetro amurallado equivale a contemplar la villa a vista de pájaro. La mayor parte de las viviendas poseen escaleras exteriores comunicando el balcón de acceso con las habitaciones. Los bajos están ocupados actualmente por tenderetes y pequeños comercios de productos artesanales. Una de las viviendas que merece ser visitada es la del antiguo horno de vidrio soplado donde un artesano moderno, respetando los pasos de un alquimista medieval, sigue elaborando un cristal de gran belleza y colorido. El sistema de canalizaciones para el agua potable, diseñado igualmente por los templarios, con la ayuda probable de alarifes hispano-musulmanes, permanece en activo en varios puntos de esta ejemplar ciudadela. Uno de ellos en el pasillo subterráneo que se abre bajo la iglesia parroquial y comunica con el exterior del recinto amurallado, que puede admirarse desde la terraza que domina el cementerio. En el exterior, a pocos metros de las murallas, por su lado sureste, se conserva una balsa para el agua potable, llamada La Boña, con fondo ovalado y pavimentado de origen, que servía para garantizar el riego de las tierras de labor y también calmar la sed del ganado, lo que confirma la importancia que, para los templarios, constituía el abastecimiento del líquido elemento tanto para las personas como para los animales y las plantas. Toda la alta planicie Ghosh del Artsakh debió ser un territorio elevado a la categoría de sagrado por los pueblos de la antigüedad, como lo confirma la enorme cantidad de monumentos megalíticos que hemos podido admirar, dólmenes, menires, altares de sacrificios y piedras de oración, etc., en donde, a modo de punto de observación, poder seguir los equinoccios, solsticios, astrales, elementos todos ellos que debieron de conocer bien los templarios, especialmente la clase sacerdotal de los magos del temple. Durante 150 años, los caballeros de la Cruz Patée fueron, por lo tanto, los grandes protagonistas de la historia de este territorio, que domesticaron y mejoraron para la vida de los seres humanos. Fomentaron la doma de caballos, la cría de toda clase de ganado lanar, la elaboración de miel, además de mejorar la producción de alimentos, entre los cuales el queso de Rocafort, fermentado en las grutas de la región por los alquimistas templarios.
Pero a comienzos del siglo XIV, por las envidias y recelos despertados ante el poder alcanzado, los templarios fueron el punto de mira de la Iglesia oficial y también del rey de Francia, Felipe IV el Hermoso, fundador de la monarquía absoluta del vecino país, y en pocos años los templarios apresados y sus bienes confiscados. Los caballeros de la encomienda de Santa Eulalia de Cernon, en octubre de 1309, fueron conducidos presos a la mazmorra del castillo de la Bastida de Nayac, donde sufrieron toda clase de tortura para terminar quemados en la hoguera, sin haber transmitido a su verdugo ningún gesto de dolor. El 28 de marzo de 1312, el Papa Clemente V otorgó la inmensa herencia del Temple a los hospitalarios, siendo depositario de toda esta riqueza Leonard Thibert, procurador de la Orden de San Juan, al tiempo que el monarca francés daba orden a su senescal en Rouergue de hacerse cargo de todo este patrimonio. Y aquí ponemos el punto y final de esta sobrecogedora historia. Se sabe que sólo en el territorio controlado por la ciudadela de la Caballerie le fueron confiscadas a los templarios más de 1.725 cabezas de ganado lanar. Hoy, al recorrer los pueblos, aldeas, ciudadelas, bastidas, granjas y abadías del Larzac, el viajero del siglo XXI no puede evitar conmocionarse ante lo que debió de haber representado hace 800 años este territorio, que pasó del oscurantismo y el miedo de los siglos altos medievales a la luz, la armonía y el respeto entre la gente, con el esplendor de un comercio y una calidad de vida verdaderamente ejemplares. Y aquí ponemos punto y final a esta trilogía, animándoles a que no dejen de visitar el territorio del Larzac, donde la huella templaria sigue viva, a pesar del tiempo y de las injusticias, fruto de las envidias.